Buen día, mi nombre es Sebastián Altamiranda, soy ingeniero de la empresa Flow Ascensores. La idea del presente video es dar los conceptos básicos por los cuales se debe diseñar el sistema de transporte vertical de un edificio, es decir, determinar la cantidad de ascensores, su tipología y su tamaño. Dependiendo del tipo de edificio, de su uso, de su destino, del tamaño, es que se van a aplicar los diferentes criterios. Para una vivienda, en el cual no existe una demanda de tráfico a resolver, el parámetro que se utilizará será el de la accesibilidad, es decir, dotar al propietario de la posibilidad de movilizarse entre las distintas plantas, aún que sea mediante una silla de ruedas. Es decir, el ascensor mínimo debe tener la posibilidad de transportar a una silla de ruedas a su ocupante y a un auxiliar. En este caso, se debe tener en cuenta que la persona con silla de ruedas o movilizándose en silla de ruedas no puede hacer fuerza sin deslizar la silla, por lo cual el ascensor sí o sí debe ser provisto de puertas automáticas. Para el caso de edificios destinados a viviendas unifamiliares con más de 4 plantas, edificios de oficina públicos o edificios hospitalarios, la determinación se hace recurriendo al estudio del tráfico vertical. El estudio de tráfico vertical es un detallado cálculo en el cual se tienen en cuenta los usos, costumbres de las personas, la cantidad de gente que necesita el sistema de ascensor, la cantidad de pisos. Memotécnicamente, podemos decir que para casos de edificios entre 2 y 5 niveles, se pueden prever ascensores de tipo hidráulico, cuya velocidad de funcionamiento máximo ronda los 35 metros por minuto. Entre los 5 a los 12 niveles, se deben de recurrir a ascensores electromecánicos con una velocidad de funcionamiento de 60 metros por minuto o superior. Y si nos vamos por encima de estos 12 niveles, ya debemos de prever máquinas de 90 metros por minuto. Siempre tratando de gestionar el proyecto con 2 o más equipos. Un dato importante que debe conocer el proveedor de ascensor es la tipología o las formas del pasadizo. Las formas o tipologías del pasadizo responderán a los distintos tipos de ascensores que se van a instalar, que se pueden instalar. Como tipologías de ascensores reconocemos dos sistemas principales. Uno es el hidráulico y otro es el electromecánico. El sistema hidráulico, como la palabra lo indica, es el que utiliza una bomba sumergida en aceite que le da presión a un cilindro. Dentro de esta tipología existen 3 categorías: el directo, el indirecto o aquellos que se utilizan con tándem. En cambio, los ascensores electromecánicos o compensados son los que utilizan máquinas con engranajes que se ubican sobre el pasadizo. En los sistemas hidráulicos decíamos que debemos distinguir entre el enterrado y el indirecto. El enterrado es aquel pistón que se entierra en una profundidad superior al recorrido, por lo cual el pistón, todo lo que sube, debe bajar. El sistema de impulsión es sencillo,
solamente que requiere una perforación importante. Como no siempre se puede perforar o esto genera algún desafío, se recurre al sistema de ascensor hidráulico indirecto. El sistema de hidráulico indirecto aplica un pistón que apoya en el bajo recorrido, levanta a una polea, por lo cual el ascensor, cada vez que el pistón se mueve 1 centímetro, el coche se mueve 2. En este diagrama vemos un sistema compensado en el cual se deja una máquina sobre el pasadizo y decimos que es compensado porque la máquina, que tiene una polea tractora, levanta tanto a la cabina como al contrapeso. Si la cabina pesa 1000 kilos, el contrapeso pesa 600, por lo cual el motor estará levantando solamente 400 kilos. Esto nos genera un ahorro energético importante. La contra de este sistema respecto al hidráulico es que el arquitecto sí o sí debe prever una máquina que se ubica en una sala de máquina sobre el pasadizo. La tecnología ha avanzado y nuestra empresa Flow hoy ofrece un ascensor de tracción directa. La ventaja respecto al ascensor compensado normal es que la tracción directa, como el nombre lo indica, no requiere un reductor, entonces la máquina es mucho más chica, consume mucha menos energía, tiene menos inercia, la máquina las revoluciones son iguales a la velocidad del coche, entonces se puede instalar en el mismo pasadizo. Ustedes ven en el dibujo que el sobre recorrido, la distancia que existe entre el nivel de piso terminado último y su techo, es similar al del hidráulico. Es decir, este tipo de ascensor son los denominados sin sala de máquinas. Bueno, en este esquema estamos viendo cómo es el sistema hidráulico directo. Ustedes ven que este pistón preparado para resolver 3 niveles, luego tiene que esconderse 3 niveles para abajo. El sistema hidráulico indirecto, como bien explicábamos al principio, consta de un pistón que apoya en el bajo recorrido y que levanta a una polea. La polea se encuentra preparada para que transcurran 2, 4 o 6 cables, depende de la carga que se quiera levantar. Estos cables de un extremo se sujetan del bajo recorrido y el otro extremo se sujetan de la arcata. Entonces, cada vez que el pistón levanta 1 centímetro, el coche levanta 2. El sistema compensado, en cambio, utiliza una máquina, un motorreductor que levanta por un extremo a la cabina y por el otro al contrapeso. El último sistema que estuvimos mencionando es el de tracción directa, en el cual la máquina de imanes permanente no requiere engranajes, no requiere aceite. Al ser una tracción directa, la eficiencia es muy alta, muy alta. Un edificio con 5 niveles, 7 niveles, se puede resolver con una máquina de tan solo 5 HP, el consumo eléctrico es muy chico. Además, llegado el caso, se ve que la máquina se puede ubicar sobre recorrido, es decir, se denomina ascensor sin sala de máquinas. Decíamos que en función de la tipología de ascensor son los distintos usos que se le pueden dar o son adecuados a diferentes edificios. En resumen, podemos enumerar algunas características útiles de acuerdo a la tipología de ascensor. El ascensor hidráulico directo es útil para recorridos de hasta 6 metros, con un tráfico escaso, presumiblemente con no más de 20 arranques horas.
Si bien el ascensor baja por gravedad, es decir, no consume energía al descender, para subir consume muchísima energía. Para más de 6 metros de recorrido, ya estamos recomendando la instalación de ascensores hidráulicos indirectos con poleas. Los recomendamos para recorridos de no mayores a 16 metros. Hay casos excepcionales que se puede llegar a 24 metros, pero en estos últimos casos no será energéticamente aconsejable. El tráfico que puede resolver un ascensor hidráulico indirecto es leve, con una cantidad de arranques hora máximo de 40. El consumo eléctrico es menor que el directo, pero sigue siendo alto. A modo de ejemplo, para un ascensor de 4 niveles para 450 kilos, se lo debería de equipar con una central hidráulica de entre 10 y 3 HP. Luego de los 5 niveles, sí o sí es aconsejable instalar en un edificio un ascensor de tipo electromecánico o compensado que ya de fábrica o de estándar es provisto con frecuencia variable. En este cuadro se indica la tipología de 1 o 2 velocidades y luego la de frecuencia variable. Nuestra empresa provee solamente ascensores compensados con engranajes provistos de frecuencia variable. El tráfico a resolver es muy alto, el consumo eléctrico es bajo. ¿Por qué ya nos ofrecen más ascensores sin frecuencia variable? Porque la frecuencia variable genera un ahorro energético importante, quita las demandas de arranque y de tensión, generan nivelaciones precisas independientes de la carga. Los ascensores electromecánicos con frecuencia variable pueden ser útiles hasta una cantidad ya casi indefinida de niveles. La última tipología que comentábamos es el ascensor de tracción directa. En nuestra empresa este ascensor se denomina ECO. El ascensor ECO de tracción directa es una instalación provista de una máquina de imanes permanente, sin reductor, sin aceite, preparada para un tráfico intenso, con muy bajo consumo eléctrico. Este tipo de ascensor se puede instalar sin ningún tipo de problemas con una sala de máquinas reducidas o instalando la máquina en el mismo pasadizo del ascensor.